obviamente a su vez luego pues convoca otras personas. Es Blanca Edna Alonso, quien es investigadora y directora de Neos Fest, un festival de cine universitario que tiene ya varios años de actividad y que surgió aquí y ahora tiene una articulación muy amplia también con otras ciudades. Pues estamos muy felices de hospedarlas. Entonces va a haber una proyección, ahora Blanca nos contará mejor, después una conversación con varias invitadas. Gracias. Bueno, gracias Nina por la invitación. Simplemente tomar un momento para comentar que efectivamente todo lo que vamos a ver ahorita son videos hechos por estudiantes, en su mayoría de cine, y también los resultados de un taller que tuvimos la oportunidad de dar en colaboración con la Ibero Puebla y de platicar, bueno, con los artistas que tomaron el taller. Y bueno, todo esto estaba un poco orbitando la idea del cuerpo como mediación, del cuerpo como recurso, como medio para interactuar, para conocer, para ubicarnos en el ambiente. Y esta selección en particular recoge esa idea, pero la vuelca un poco sobre el cuerpo vulnerable, ¿no? Que fue lo que platicamos mucho antes de comenzar el taller, cómo la exposición de las propias vulnerabilidades a partir del cuerpo genera un tipo de estar, de habitar, por ejemplo, el trauma, la añoranza, la pérdida, desde formas distintas, pues contactar con eso, digamos, a partir del audiovisual. Entonces, por ejemplo, tenemos videos en los que, por ejemplo, un video de Anaita Chovari, que es una chica iraní que reside en Alemania, que vive su infancia siempre delante de la cámara del padre, ¿no? Y su ejercicio a partir de la pérdida del padre es recuperar, ¿no?, su memoria utilizando también el formato del video. Entonces, bueno, los videos van un poco sobre esto, orbitan un poco este concepto y no les quiero decir más, los vamos a ver y después vamos a platicar tanto con los artistas que tomaron el taller y bueno, por supuesto, con Alma Camelia, que también nos acompaña por acá, de Lalita Punk, del taller de ayer, obviamente abierto para ustedes. ¿O me soñaste?
Ambos caímos. En tu abismo. Nunca supimos cómo salir.
Soñé contigo. ¿O me soñaste?
چیه بابا؟ آناهیتا. آناهیتای چی؟ سفرجات. آفرین. دختر کی هستی؟ دختر تو. یکم بده برم از سانسی باداری کنم دیگه. تو میتونی عزیزم؟ آره. از آن دور صدای کابوسی می آید. سرطان درد می کند. قولی قول سهرن قطع بخونه بابا. بخون. قولی قول سهر شد سیایا به دست شد. قولی قول سهر شد سیایا به دست شد. دریا چرا؟ دریا شده گره لک سره. خوبه؟ مغزم در چنبر احساس است یا احساسم در چنبر مغز، نمیدانم. نوشتم که این کتابی هست از خون سیاوش، اثر سیاوش کسرایی. چون دخترم شعر آرش کمانگیر رو خیلی دوست داشت و کتابش رو گم کرده بود، من این کتاب رو به دخترم که با آرش و سیاوش زندگی هنری خویش را آغاز کرد تقدیم میکنم. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله دارن، لاله آبی دارن، کوها دارن گل 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 آفتاب میکارن. کوها دارن گل 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 آفتاب میکارن. خوشمزه است؟ بابا بیا. گویی زندگی با همه کوتاهیش زمان را می کشد. به دو سر دنیا گره می زند. این بوی نای پیری نیست. بوی انکار است. یا شاید بوی تورم مفاصلی که به صبر باخته است. آناهیتا الان چرا برگی درخت نیست؟ چون که بخار نیست. زمستونه. باری کرده دخترم. وقتی بخار میشه میاد برگ میاد؟ گلا کی میاد؟ گلاب بهار آره؟ آره. وقتی بهار میشه؟ گلاب میاد. آره.
چه رنگی آنایتا؟ چرنگی چه رنگی؟ بنفشه. آفرین دختر. ندیدی؟ ببینه سب کن ببینه ملی روشنگ ببینه دست برده. آره نگاه کن چه روشنگه. این گوش برای توه؟ آره. کی خریده؟ مامان خریده؟ حالا از جرابم. از جرابت هم فیلمبرداری بکنه؟ این هم جرابای توه. پدر زیبا دوست دارم قطعه میخوام برات از آسمون‌ها هدیه بیارم ستاره حالا. من هم پای ستاره ها زار میزنم، چرا که ما درد زایده است. و صبر هولناک بر لبه آسمان میلغزد. موجی در موجی میبندد بر افسون شب میخندد با آبی ها میپیوندد فردا رود طغیان شور افکن بر دریا میریزد خورشید از شرق خاور می آید بر دلها می تابد موجی بر موجی می بندد چه هولناک به هیچ خیره شده ای پدر. چشمانت بوی غم میدهد. نعره‌ای در گلویم نهفته لال شدم. گویی صدایم را بریدن. در کابوسی که بیدار نمیشوی بیدار نمیشوم. دهشتناک تو را از من رو بودند و جایش درد می کند. دلم بونه تو را می گیرد پدر. مرگ را مرگ باید. مرگ مرگ مرگ. چرا که مرگ چشم در چشم من ایستاده است. خب من رفتم بخوام. برای خودت قصه بگو بخوام.
پدر، بیا آویزان ستاره ها تاب سواری کنیم. من آتشی برپا کردم. مست قهقه‌هایت را به شرابی قرمز خوراندم. تا آن خیال شیرین بماند. پشت پلکان بستم، در رویایی که هنوز تپش قلبت را میشنوم. راهتون رو گم کردین؟ چطور گم کردین دخترک؟ سهم من تاریکی مطلق است، چرا که او دیگر هیچ وقت نمی آید. کاش از آسمان زالو می بارید و تمامی قلبم را یک جا می مکید. ای کاش با یک پلک به هم زدن تمام می شدم. نه دخترم. چرا؟ دیگه نمیخندی، تنهای تنها نمیخندی. بیخیال بابا بعدم بهش فکر میکنی. دیگه بپیچم. بذار اول دیگه بپیچم. اگه بابا بود چی میگفت؟ کی میدونه بعد میخواد چیش بشه؟ تصمیم تو بگی. چیزی دیگه برای از دست دادن نداری. از خودت بپرس. تصمیم تو بگی. چیزی دیگه برای از دست دادن نداری. نترس. باید باهاش روبرو بشی. این از امید خودت آخره. بپرس. از چی میترسی؟ دلت چی میگه؟ نترس. نترس. تو دختر کی هستی؟ دختری کی؟ دختر تو چیه؟ به صدای مرگ آب گوش میکنم، غافل که زنده است آبستن.
طبیعیه؟ اونجا شب تولد من خواهرم. اسم خواهرت چیه؟ آرمیتا. اسمت چیه؟ اسمت چیه؟ هزاران هزار آناهیتا در حال مردنند. من ذره ذره به هیچ نزدیکتر می شدم. تمام آنچه از خود می دانستم مه می شود. بازتاب من در آینه پیدا نیست. میتونی خودتو معرفی کنی؟ جای بین دم و بازدم. بیرون از زمان و مکان هستم. می بایست خود را از این درد را از این تاریکی عبوس رها کنیم. آری، میبینی؟ اشک آسمان و خورشید مزه رنگین کمان میدهد. مزه کیک تولدی دیگر. آنایتا آنایتا خیلی ترسیدی؟ نمیدونی؟ گلا در اومده؟ بهار. میخوای بیای این ور؟ بیا ببینم. بس همینجا بیا. آرامتر؟ آها. از آن دور صدای تو می آید. گمان می کردم برای همیشه رفته ای. باری صدایت بالهایم را به پرواز مجاب کرده است. می دانم این عشق هرگز نخواهد مرد. هرگز نمرده بود. همانا که نوری شد بر قلبم تا خود را دوباره بیابم.
1 drop, 2 drops, 3 drops, 30 drops, 3,000 drops, black and red drops. This tree is my mom. She was taken away from home when she was a little girl. She was taken away in sleep, sweet, deep sleep. Her mom begged them to wait, sung her little girl a little lullaby, sweet and sour. Sleep, my little girl, sleep, so the sky won't get stormy when it's time to say goodbye. 1 drop fell from the sky, 1 single drop, huge like a house, and washed away the sleep from everyone's eye. My mom became a river and flew through all the houses looking for her corner where she used to sleep. 1 drop, 2 drops, 3 drops, 30 drops, 3,000 drops, black and red drops.
La afirmación de que la identidad es una prótesis es una perspectiva interesante y metafórica. En un sentido metafórico, regados por todas partes. una forma de decir. Espejos regados por todas partes. Espejos regados por todas partes. Al igual que alguien Espejos podría regados utilizar por una todas prótesis partes. para mejorar o reemplazar una Espejos parte de su regados por cuerpo. todas partes. Aquí hay algunas formas en las que se Regados puede por todas explorar partes. esta metáfora. Espejos Construcción de la regados por todas identidad. partes. Al igual que una prótesis, es una creación artificial diseñada para cumplir una función Espejos regados específica. por todas partes. Las personas a menudo construyen Espejos regados aspectos de por su todas identidad en partes. función de sus experiencias, Espejos valores, regados por todas creencias y partes. relaciones. Adaptación Espejos y regados cambio. por todas Las partes. personas pueden adaptar su identidad a Espejos medida que regados por enfrentan todas nuevos partes. desafíos y experiencias en la vida. Espejos Al regados igual que por alguien todas podría partes. ajustar una prótesis para que se Espejos ajuste regados por mejor. todas partes. Apoyo y mejora. Las prótesis Las prótesis a menudo se para utilizan para mejorar la funcionalidad de una parte del cuerpo. De manera similar, las personas pueden utilizar aspectos de su identidad para fortalecer su autoconcepto y enfrentar los desafíos de la vida. Sin embargo, las personas importantes. Espejos regados por todas partes. No debe tomarse de manera más. Espejos regados por todas La identidad partes. personal es un concepto complejo que involucra Espejos regados por todas partes. psicológicos, sociales y Espejos regados por todas no partes. necesariamente a una prótesis rígida. Espejos regados por todas partes. La metáfora puede ser útil para Espejos regados por todas partes. variable y se adapta a lo largo de la Espejos vida. regados Pero por no todas aborda partes. completamente la riqueza y la complejidad de cómo las Espejos regados personas por todas desarrollan y partes. comprenden quiénes son en relación con el mundo que las Espejos rodea. regados por todas partes. La riqueza y la complejidad de cómo las personas desarrollan y comprenden quiénes son en relación con el mundo que las rodea. Quisiéramos un poco retomar el tema del taller, o sea, retomar un poco lo que fue el trabajo del taller, porque una parte que nos interesaba mucho cuando se propuso este proyecto con Alma era recuperar desde otro lugar, en este caso el video performance, más o menos las guías o las pautas o los temas que, en este caso el cuerpo, ¿no?, que habían sido la guía, digamos, discursiva de la selección de este año. Entonces, como pudieron ver, la primera parte, pues los medios y las formas de los que estudian cine quizás, ¿no?, les cuesta un poco más desprenderse quizás de lo narrativo, lo utilizan de maneras muy diversas. Aquí tratamos de proyectar siempre videos que, aunque vengan en esta línea, de la mayoría siendo estudiantes de cine, pues sí desafían un poquito las convenciones de la linealidad narrativa, de los formatos, por ejemplo, ¿no?, en este uso tan rico de los diferentes formatos audiovisuales que algunos videos manejan, por ejemplo el de Anaíta, que bueno, tiene animación, tiene
poco de performance, tiene found footage, perdón. Entonces, como que todo esto tratamos de enfocarlo en una muestra que, bueno, aunque venga del lenguaje cinematográfico, la mayoría vengan del lenguaje cinematográfico, sí desafían un poco sus convenciones. Y bueno, esto nos acerca mucho también a otro tipo de lenguajes, como en este caso quisimos hacer este ejercicio con la licenciatura en arte contemporáneo, continuar un poco sobre el tema del cuerpo, pero desde otro lugar. Y para esto voy a cederle en este momento la palabra a Claudia Castellán, que fue la responsable de los ejercicios del taller y de la edición del video final. Bueno, pues un poco sí, como esta idea de poder desbordar las líneas con las que se trabaja precisamente la cinematografía, el aspecto narrativo, generalmente muy vinculado a la idea lineal, pues a una serie de aspectos que por eso nos encanta el cine, pero también había una cuestión que particularmente yo siempre me estoy cuestionando y que también fue una invitación con las participantes del taller, que era desbordar precisamente estas maneras que a mí particularmente me cuesta mucho. Ayer estábamos hablando sobre las imágenes y sobre aspectos de la visualidad, cómo vamos también moldeando la subjetividad a partir de qué temas, qué recurrencias y especialmente con qué estéticas, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto golosina visual y me parece que, bueno, mi aspecto a veces crítico con algunas cuestiones de la cinematografía es que a veces, no sé si nos preguntamos por qué estoy viendo esto y qué me está compartiendo, ¿no? Y he encontrado en muchas de las cosas que he tenido la fortuna de ver a lo largo de la vida, que particularmente a la gente que en los 90 éramos muy jóvenes, nos endulzaron demasiado el ojo con la hiperviolencia, por ejemplo, ¿no? Y que después eso en qué se convierte cuando estamos viviendo en un panorama social en México tan como sabemos que está en términos de violencia, ¿no? En ese aspecto también con algunas otras colegas con quienes hemos podido, gente en general, en otros talleres, hemos estado preguntando también siempre qué tipo de narrativas realmente estamos compartiendo, qué tipo de aspectos y qué tipo de cosas vamos aceptando, dada esta cuestión endulzada o edulcorada que se nos da de diferentes temas que a veces creo que ya estamos reiterando sobre ello, ¿no? Como voy a decir este ejemplo del cine mexicano de algún tiempo después de los 80s, entre los 90s, que todo era una denuncia, ¿no? Y la denuncia se terminó convirtiendo en una normalización. Después, ¿qué pasó con el cine mexicano, no? Bueno, pues pasaron muy buenas cosas. Ha habido, creo que el lugar donde están los cortometrajes y otras historias que no son las de gente pudiente o que no son aquellas que hablan de aspectos que conocemos a través de las noticias, me parece que hay más riqueza, ¿no? De pueblos originarios, de las cosas que se viven, que son gozosas en la niñez, por ejemplo, o la cuestión de sobreponerse y disfrutar, por ejemplo, el aspecto de traumas o de cuestiones de este tipo, ¿no? Yo abogaría mucho por alentar a este tipo de ejercicios, a esto que decíamos ayer también, a cuestionar las imágenes, a entender qué estoy viendo y qué me está repercutiendo y en realidad en dónde van los sentidos, por un lado de lo que veo que me gusta y por otro lado de lo que me están proponiendo, ¿no? Y lo que yo estoy entendiendo como un aspecto de verdad, ¿no? Generalmente, no sé si es mal de la gente que estudiamos medios de comunicación o cine, el aspecto de sentarse y cuestionar mucho aquello que estoy viendo. A partir de eso, pues la invitación fue básicamente hacer exploraciones, ¿no? Una de las cuestiones más complicadas es, entonces nazco, crezco, me desarrollo, si quiero me reproduzco y me muero, ¿no? Que es una… ¿Cómo? No, a fuerza te tienes que… Ay, amiga, fallé. Aquí está el otro micrófono también si quieren ir compartiendo. Nos cuesta un montón salirnos de esa narrativa. Lo más interesante es que sería muy bueno saber qué tanto esta narrativa también está articulando la propia idea de nuestra vida, pero también la propia forma en que vemos el mundo y le demandamos cosas, ¿no? Fue un poco complicado, ya tendremos aquí las valoraciones y los comentarios de las artistas y las creadoras en términos de generar simplemente una exposición que no sea algo que va a narrar con un principio, desarrollo y fin.
Y por eso hicimos estos ejercicios que a mí me parece muy alentadores y que me gustaron muchísimo en términos de generar un gesto, una exploración, más allá de una cuestión terminada, que eso siempre pretende o está pretendiendo el cine y que orienta y cierra totalmente su mirada sobre un tema o sobre algo. Aquí en realidad lo que se trata es como de escupir provocaciones tal vez, ¿no? Y eso es un poco, o creo que lo podría concentrar en esos términos, aquello que quisimos trabajar en el taller. Creo que le voy a ceder la palabra a Alma, que está aquí. Bueno, pues gracias a Blanca, Claudia, Alma la tocaya, por invitarme a estar aquí. La verdad es que no, bueno, el trabajo de Neos Fest es en realidad la base de todo lo que vemos ahora aquí, ¿no? La iniciativa que Blanca ha tenido, no sé si lo hablábamos aquí ayer o en algún otro momento, ¿no? Pero la constancia creo que es fundamental para imaginar cómo los proyectos pueden ir creciendo. Y Neos Fest pues da cuenta de ello, ¿no? Tiene varios años haciendo este esfuerzo por también generar otras posibilidades para la circulación de este tipo de producciones y también pensando en personas jóvenes, que puede ser súper complicado, bueno, ya sabemos, ¿no?, lo complicado que es, pero quizás aún más en todo la dinámica que existe en la industria de lo audiovisual. Entonces, bueno, pues a mí eso yo lo celebro mucho. Un poco para también dar cuenta, ¿no?, de esa selección, bueno, ahora Blanca nos podrá contar mucho mejor al respecto, pero pues sí decir que, bueno, quizás es más o menos perceptible, ¿no?, que toda la serie de videos vienen de diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes regiones, ¿no?, y todos pues han aplicado al Neos Fest, cada uno en las diferentes posibilidades que el Neos alberga de pensar las narrativas. Y bueno, pues de ahí que veamos, ¿no?, ejercicios con videodanza, formas más híbridas, relatos a lo mejor más tipo corto cinematográfico, y lo que se vio al final, que es esta aportación, ¿no?, gracias a la invitación que hizo el Neos Fest a la licenciatura en Arte Contemporáneo de la Ibero Puebla, de producir algo más, ¿no?, algo que se pudiera o no, porque también pasamos por el juicio crítico de Blanca, ¿no?, a ver si podíamos o no sumarnos a este ciclo. Y entonces, bueno, pues claro que nos tomamos súper en serio la invitación, hicimos esta convocatoria abierta, donde pues pasamos por este proceso de envío de propuestas, personas interesadas, selección y bueno, creo que también es muy importante mencionar que quienes finalmente integraron estos 4 episodios del ensayo visual que vieron, pues no son solo estudiantes de la licenciatura, ¿no? Hay 2 de ellas, Nicole Fernández y Doménica Rosas, quienes son estudiantes de los últimos semestres ya de arte contemporáneo, pero también está Luna Vanessa Silva, quien, bueno, pues es una persona que tiene una trayectoria ya en el campo del arte, de la gestión, es externa a la universidad, y un estudiante también egresado de la universidad, que es Rainel Fernando Ramírez. Entonces, pues la verdad es que fue un proyecto, el taller fue una serie de aprendizajes muy interesantes, donde como dice también Claudia, la intención tenía que ver con cuestionar, bueno, a mí me gusta llamarlo el mito hollywoodense del cine, pero que además da cuenta pues también de un mito que no es solo hollywoodense, sino que es ¿no?, el relato aristotélico de principio, nudo, desenlace, y al final pues una visión también bastante patriarcal, ¿no?, donde las cosas así, como dice Claudia, no nacen, crecen, se desarrollan y mueren, ¿no? Entonces nos preguntábamos si habían otras maneras o si podíamos ahí indilgar, ¿no?, a otras personas, porque, bueno, al menos yo no produzco nada interesante en términos de imágenes, pues sí, otras personas podían compartir con nosotras ese interés de proponer una narrativa un poco distinta, ¿no? Por supuesto que fue un ejercicio rapidísimo, ¿no? Fue un ejercicio de una semana donde también pues las participantes ya traen, ¿no?, intereses particulares, un bagaje, y de ahí también que sea un ensayo visual, eso, heterogéneo, pero que el resultado nos ha gustado mucho, sobre todo porque notamos un par de cosas que yo voy a decir ahora, antes de darle la palabra a Alma Camelia, y también un poco porque veo que hay resonancias muy interesantes entre el trabajo
trabajo, bueno, que desarrollas, el trabajo de Lolita Punk, también lo que se trabajó ayer en el taller y algunas de las cosas que también nosotras nos preguntábamos y que tienen que ver con la curaduría general de Flash, ¿no? Bueno, ese primero, ¿no? Hay maneras distintas de pensar un relato audiovisual, ¿no? Sobre todo uno que no sea, pues sí, esa dinámica aristotélica y patriarcal, ¿no? Del héroe, el viaje del héroe, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que pues atraviesan, ¿no? Todo el cine que nosotros, el cine comercial que nosotras conocemos. Había otro que era, bueno, centrado en la idea de la prótesis, ¿no? O sea, ¿qué es una prótesis en términos de una extensión que se adhiere, que nos ayuda, que está con nosotras, que no necesariamente tiene que ver con mejorar un performance, que no necesariamente tiene que ver con hacerte un humano más poderoso o prolongar la vida, ¿no? Sino la prótesis como este mundo en el que estamos llenos de extensiones que nos configuran, ¿no? Es decir, que sí podemos pensar que la prótesis ayuda, ¿no? En este sentido como más médico, más científico, pero un poco ahí abriendo, ¿no? Desbordando el concepto de prótesis, a nosotras nos parecía interesante pensar cómo, pues sí, una pluma es una prótesis, la identidad virtual es una prótesis, la construcción de relaciones afectivas, ¿no? O la propia enunciación del cuerpo desde, ¿no? Malestares etcétera, ¿no? Pueden también convertirse en prótesis para decir o reconstruir o performar de otra manera. Y la otra que creo que también es muy interesante porque atraviesa la selección del Neos Fest que acabamos de ver, bueno, si las imágenes, el archivo de imágenes podría pensarse como eso, como una prótesis, como una extensión de la memoria y que en esta, claro, porque no es lo mismo pensar en la producción de imágenes, ¿no? Como decía Claudia en el cine de los 90, 2000, ¿no? La visualización de la hiperviolencia es distinta, ¿no? Y era algo que platicábamos en el taller, ¿qué pasa hoy o qué nos pasa en este contexto, ¿no? Donde hay una vorágine de imágenes, donde todo es aparentemente visible, ¿no? Donde todo es muy transparente, supuestamente, ¿no? O sea, como todo es accesible en la visualidad, bueno, ¿qué tipo de omisiones, qué tipo de silencios, qué tipo de apropiación de esas imágenes podría ser un ejercicio también interesante para más que decir más o decir verdades, que eso no lo consideramos acertado, más bien, o sea, qué podemos no decir, qué podemos omitir, qué juegos de silencio se pueden producir para luchar con, quizás ahora el debate es con la imagen descarnada, ¿no? O sea, también de pronto se vuelve demasiado. Bueno, pues un poco también plantear estas ideas para abrir los comentarios de Alma y después del público, obviamente de Nicole, de Dome, de Luna que están aquí, que pues también les agradecemos mucho haberle entrado con todo aquí al proyecto. Gracias. Que ayer estamos como compartiendo el espacio con Alma Camelia, que ayer dio un taller precisamente que tenía que ver con la imagen y que su proyecto, el Lolita Punk, también se preocupa mucho por recuperar el trabajo de mujeres, ¿no? Y estar en constante colaboración con ellas, no solamente para difundir, sino también para crear. Es un espacio de creación, de difusión, un espacio seguro, un espacio de compartir. Y bueno, un poco en esa dinámica, además de tenerla aquí presente y platicar sobre estas dos experiencias, el taller y el día de hoy, bueno, también quise poner, por ejemplo, todos los videos que estamos viendo son de mujeres, ¿no? Un poco siguiendo con esta preocupación y que tienen que ver justamente con lo que decían Alma y Claudia, esta idea de cuestionar la imagen, en este caso la imagen cinematográfica, porque finalmente también la cinematografía se vuelve un dispositivo que no es neutro, que nos dirige la mirada hacia ciertas zonas y que justamente con esos ejercicios se trata de deslocalizar un poco, ¿no? Entonces, bueno, para conectar un poco con el taller de ayer, Alma. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gusta estar en esta posición que es como que yo no estuve en el taller, entonces me permite como ver también a distancia, ¿no? Como estas piezas, una tras otra, ¿no? Que de pronto no sabía si formaban parte del mismo proyecto o se iban haciendo distintas narrativas, ¿no? Y partiendo un poco de
la práctica que tengo, que es también lo comparto con las artistas que hicieron también estas piezas, esta posibilidad que nos da desde el lugar del ser artistas y que hacemos cine, o que estamos justo, no sé, como partiendo desde otra lógica más intuitiva, diría yo, la creación de una producción audiovisual. Y para mí es como una gran posibilidad, una gran potencia, partir al revés, ¿no? Como sin tanto, o sea, no desconocimiento, más bien partiendo de otro lugar que es desde lo sensible y desde las preguntas más hacia adentro, o preguntas genuinas hacia nuestra propia historia, ¿no? O sea, pienso en eso, como un poco haciendo una lectura general de estos proyectos que se vieron acá, y un poco también dirigiendo y compartiendo el rebote que tenemos con Neosfest desde Francisca, que es un encuentro de imagen-movimiento que hacemos también cada año, en el que invitamos a partir de convocatoria abierta, pues artistas a que propongan a partir de una pregunta común, ¿no? De un piso común, piensen la pregunta, imaginen la pregunta y propongan una pieza audiovisual, ¿no? Y creo que eso también permite desdoblar como la pregunta hacia posibilidades, no sé, tanto físicas como performáticas. Entonces me gusta más pensar en sí en toda la imagen-movimiento, todo lo que implica hacer imagen-movimiento, más que en sí el cine como tal, ¿no? Entonces como que veo en esas piezas justo esa potencia de poder desdoblarse en distintos espacios por la implicación principalmente del cuerpo, que a mí es justo una pregunta que me hizo ahorita, como decir, bueno, más allá de representar el cuerpo, ¿cómo se están implicando corporalmente en sus piezas? O sea, realmente para mí esa es como la gran pregunta al momento de hacer cine, porque podemos hablar de danza, sí, pero cómo está la corporalidad ahí de quién está dirigiendo, escuchando o haciendo incluso sonoridad, ¿no? Y ese es otro apunte hacia cómo construimos, sí, imagen, pero también imagen sonora, cómo pensar también, ¿no? Como qué compone realmente todo el aparato cinematográfico o audiovisual, y que esa es una pregunta también para las artistas, ¿no? Como cómo están performando desde la cámara o el dispositivo o prótesis, que no solamente es, bueno, vamos a contar una historia, sino pues cómo están poniendo el cuerpo, la cuerpa, realmente, no en la producción de la pieza, sino cómo se están moviendo ustedes con el dispositivo, porque ahí siento que también hay como una, voy a llamarlo rigidez, con el aparato, ¿no? Tal cual con el dispositivo cámara, porque tiene que haber como reglas, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, como todavía desde el arte, como si podemos de pronto hacer otro tipo de ejercicios más teatrales, más performáticos, pero no que representen, ¿no? Sino que realmente haya otro ejercicio corporal con el dispositivo, con el acercamiento, ¿no? Pienso mucho en relación justo al archivo que hay detrás, donde esta persona desde niña ha sido grabada, y que dices, bueno, ahí había otra relación, obviamente de privilegio, quién puede acceder a un dispositivo de esos. Como, bueno, aquí era una pregunta también más bien, que yo quería quizá un poco lanzar, cómo esas imágenes que nos hicieron sin permiso, digamos, nos construyen nuestra identidad, ¿no? Entonces de pronto se vuelve un conflicto preguntarme quién soy porque vi esas imágenes. Entonces pienso como un poco eso, como qué imágenes construyen nuestra identidad, no necesariamente conscientemente, ¿no? Entonces pensando un poco en el archivo personal que tiene cada uno en su teléfono, o en, no sé, como archivo familiar, como de pronto ese tipo de archivo que lo tenemos ahí un poco inconsciente, pues sí nos hace esa pregunta, ¿no? Y ahorita yo lo vi muy claro acá, como es claro que hay un conflicto con su propia identidad de la chica, de no sé quién soy, porque quien construyó esta imagen de mí es mi papá, y hay una ausencia que es la mamá, y entonces, ¿por qué quedó? O sea, como que mi pregunta fue, ¿por qué quedó fuera una figura, esa otra figura, y quien realmente nos construye una idea de ella es él, ¿no? O sea, como, digo, por ahí va un poquito cederle la palabra a las artistas, pero quería comentar justo para empezar con Luna, porque me parece que tiene muchísimo que ver lo que está diciendo, un poquito que los ejercicios empezaron justo con la premisa, cómo tu cuerpo media entre tú y tu realidad, y cómo el dispositivo con el que, o sea, que más allá de que sea un registro, cómo el dispositivo genera un tipo de mediación entre él y el cuerpo, ¿no? Es decir, como había una triada ahí muy interesante que exploramos, como dice Chispi, a partir del gesto, y ahí sí yo voy a ceder la palabra porque, no sé, me parece como que aquí justamente cada uno de esos ejercicios pues fue una respuesta, ¿no?
Sí, bien, pues no sé, en este ejercicio creo que quizá el resultado final, pienso mucho en el dilema que existe ahora de que constantemente estamos reflejándonos en una cámara, en un dispositivo y que muy pocas veces quizá, o bueno, no sé, eso sí no lo sé, cada persona lo sabrá, nos realizamos esta pregunta profunda de quién soy más allá de ese performance o esa identidad que construimos hacia el exterior. Y que quizá también, bueno, en el video planteo una postura que es pues neutra, o sea, no es que sea bueno o malo, sino como que construir una identidad solo es y pues se desarrolla en el mundo y en la realidad. Y al mismo tiempo, igual como con todos los ejercicios que estuvimos realizando, me gusta pensar que la identidad es como un fotograma, ¿no? Un fotograma que es estático un segundo y que después se construye una imagen, un todo que podría parecer una ilusión porque es una serie de fotogramas. Entonces pensar en la identidad como eso, como el conjunto de fotogramas estáticos por un segundo, el segundo que dure en nuestra vida, ¿no? Y que con el paso del tiempo se irá modificando y hará un todo. A propósito de hablar sobre cómo pensamos la cámara, yo creo que, al menos en este ejercicio a través del video performance, creo que pensamos la cámara y de la prótesis también como una extensión, ¿no?, de nosotros mismos, y que esta nos permite para experimentar y experimentarnos también, ¿no? Muchas posibilidades de verse a sí mismo, ¿no?, presentado, y también cómo experimentamos desde la narrativa, desde el lenguaje audiovisual para presentar y hacer video performance, ¿no? Y que claramente siempre está el cuerpo presente, ¿no? Porque, bueno, hablábamos en el taller de pensar el cuerpo como un espacio de disputa. Entonces, la misma existencia ahí se puede presentar, ¿no?, a través de la cámara como una extensión, el cuerpo como sujeto. Yo pensando un poco lo que decías, Alma, sobre que se ven un poco rígidas como estas tomas y todo, ahorita como que en lo que estaba estructurando de nuevo en mi cabeza pues lo que es la prótesis, como que así me explotó la tacha así, o sea, como que pensando que, o sea, a ver, el taller fue como de video performance, ¿no? El performance pues como el cuerpo y el video como la prótesis, pero nosotros a la vez, dentro de lo que queríamos decir cada quien, pues cada quien pensó en una prótesis y en cómo desarticular esa prótesis, entonces siento que a lo mejor lo que pasó fue que cada quien creó como un gesto a partir de, pues, de una prótesis en específica, ¿no? Como un tema en específico, cada quien como el dolor, la identidad, en mi caso el labial, ¿no? O sea, un objeto tal cual. Y algo que hablábamos mucho en el taller o debatíamos, que igual así como que decíamos, no, pues esto sí puede ser una prótesis o esto no. Así recuerdo que también mucho el ejemplo del perro, ¿no? De un perro puede ser una prótesis, no, ¿cómo va a ser una prótesis? Y luego, no, pues sí es una prótesis, los ciegos lo usan como un bastón, ¿no? O sea, como unos ojos, ¿no? Entonces, creo que nos como que fuimos debrayando y entonces a lo mejor lo que sucedió, porque, o sea, concuerdo contigo, sí pasó un poco esto como en el ejercicio, pues que queríamos hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, no crear una narrativa lineal, como que hacer experimentación con el sonido, las tomas, que a lo mejor como que olvidamos un poco ese gesto de, pues, tomar la cámara, ¿no?, y moverla. Pero a la vez creo que pues surgió algo muy, muy bonito, de que cada quien como que encontró como una prótesis, pues desarticuló como la función que le damos a esa prótesis normalmente. A mí me parece que es muy, ahora que lo dicen, sí, fue muy poco tiempo, y a veces creo que el trabajo de desarticular todo aquello que vas y aprendes y te dicen en la escuela y dices, es que la cámara y todo, el foco, la luz, o sea, desaprender todo eso, ya en términos más de creación, más que como espectadora, o sea, porque aparte son muchos ángulos donde verse, ¿no? Como espectadora, que puede entender algo y que debes tener esa idea de lo que quieres proyectar medianamente, como creadora, en ese intermedio con la cámara, y que también una de las cuestiones que creo que vale la pena decir es que pues era la propuesta de que pusieran la cuerpa como pusieran, ¿no? Y entonces siempre, ¿cuál es la manera más fácil, recurrente, que toda la vida tenemos? Dejar la cámara ya, correr y hacerlo, ¿no? O pedir ayuda a alguien más. Pero quiero decir que es muy interesante cómo hay muchas capas, ¿no? En términos ya como de producción, en donde hay que ir eliminando, quitando,
cuestionando otra vez todas estas formas que nos dijeron de hacer y que creo que estuvo interesante. Para esto que dice Chispi, que por ejemplo también una de las partes o de los cuando pensábamos en lenguaje audiovisual, pensábamos en la cámara, también fue muy interesante el ejercicio de utilizar los recursos del lenguaje audiovisual, aunque la cámara fuera estática, fue una de las primeras pláticas que tuvimos, ¿no? Viendo los videos, y cómo podríamos incorporar elementos ya filmado, ¿no? Que a lo mejor detonen otras capas, como dice Chispi, de textura, de no sé, ¿no? O sea, que le den al video una plasticidad que a lo mejor la cámara no tiene, pero que, por ejemplo, en el caso de la rosa, ¿no? Que pones en doble exposición, o sea, como también pensar en que los recursos del audiovisual son tan amplios que se puede generar una plasticidad aún desde una imagen rígida, y creo que eso el video o sus trabajos aciertan mucho también en hacer, ¿no? Por eso quería comenzar un poco llevando la conversación por el trabajo de la identidad, que es muy claro en Luna, pero que un poco atraviesa a todos, porque todos están preguntándose por las posibilidades de su propio cuerpo mediado por la prótesis de la cámara. Entonces creo que sí, para desaprender pues una vida, ¿no? Pero un taller de una semana, exacto, seguimos toda la vida, pero pues un taller de una semana que insista mucho como en desarticular las convenciones que tenemos muy aprendidas y muy digeridas a partir de lo que vemos, de lo que estudiamos, tal. Me parece que es valioso en sí, ¿no? El ejercicio, el tiempo. Me acabo de acordar algo muy curioso porque en verdad este trabajo de cuestionar, desaprender, es muy heavy, ¿no? Estábamos haciendo unos ejercicios más corporales y de plantear un trabajo con una bolsa negra de basura muy grande y tener esa relación entre la materialidad de esta bolsa con la propia corporalidad, y al final era muy curioso porque todo el mundo moría. O sea, esta idea que tenemos de comenzar, dar algo y cerrar, ¿no? Siempre cerrar. Conclusiones, las conclusiones del trabajo son, ¿no? Y era el gesto de decir, ya acabé, ¿no? Me mato, me tiro, y bueno, es muy curioso y es gracioso porque es cierto. Bueno, pensaba como, no sé, como ayer lo decíamos, ¿no? Como desconfiamos de pronto ya de ciertas imágenes de la historia, ¿no? O hay imágenes que ya no estamos dispuestas a ver o a replicar. Y pensaba mucho en los videos aquí, hablo de la rigidez en el sentido de en sí la cámara, no de ustedes ni del cuerpo, sino en sí sí, no sé, como solo en sí lo rígido que es en sí el dispositivo por sí solo, ¿no? Pero pensaba que quizá es más lindo como apostarle a su imaginación y a su intuición o a su sensación, apostarle a las imágenes, no sé, como desconfiar mucho incluso de sus propias imágenes y más bien regresar a su propia imaginación, ¿no? O regresar a la sensación de pronto que les puede provocar, no sé, la caída, el estar frente a justo como a otro ojo, o sea, como regresar quizá a unas preguntas más como de juego, como decir, bueno, ¿qué es ese? O sea, como poner como sujeto incluso a la cámara, ¿no? Es alguien que me está observando, pues lo observo. O sea, como justo volver a esa plasticidad en sí del cuerpo y del objeto, del dispositivo, y hacer preguntas, ¿no? Como más, que lleven más a la imaginación que al pensamiento como tal, ¿no? O al contar una narrativa como que cuente una historia que tenga justo inicio y fin, sino decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos también ejercicios más sobre cómo nos estamos sintiendo ahorita, sobre el nervio, sobre, no sé, como la improvisación, ¿no? De pronto que sí hay, ¿no? Pero que siento que pasa mucho eso, como por eso celebro mucho esta oportunidad de poder tener un taller como intensivo, porque no se trata de concluir nada, ¿no? Solamente es, ok, pongamos preguntas, y esa es la gran respuesta, ¿no? Y creo que es más valioso eso, como tener muchas preguntas que llevan hacia distintas materialidades, distintos procesos, temas, etcétera, que decir, claro, pues ya entendí la historia, ¿no? No sé, como que me gusta mucho esa posibilidad del taller en sí corto, porque te permite dejar fuera el pensar, te hace pues sentir más, ¿no? Y creo que eso se nos olvida al momento de construir una narrativa que debe tener sentido, y ahí otra es la pregunta, como, ¿qué es el sentido? Como para quién hace sentido esto, ¿no? Lo mismo que la ilusión, o sea, como cuando mencionan la palabra ilusión, pues yo digo, pero es que ¿qué
¿qué sería? O sea, ¿qué es la ilusión aquí? ¿O qué es en lo sonoro la ilusión? O sea, ¿cómo represento en los...? O sea, no tiene sentido, ¿no? Decir ilusión igual a tal sonido. Mejor como, no sé, como hacernos otro tipo de preguntas más que en sí de los significados, como de las sensaciones que nos generan ciertos ritmos o momentos o espacios o silencios, ¿no? O sea, como trabajar más en sí en el lenguaje de pronto que en los conceptos. O sea, como que es algo que veo, ¿no? Como posibilidad que está. Perdón, que antes quisiéramos abrir al público también comentarios y preguntas, pero quería justo tomar un poco esto que dices, porque, por ejemplo, el video de la mujer centenaria que está en su sala y que simplemente se van viendo como estos planos en los que se ve la montaña y ella, la montaña y pedazos de montaña y ella, me pareció un ejercicio muy lindo porque ella pierde a su hijo en la montaña y se pasa toda su vida buscándolo, ¿no? Entonces como que esa fusión, ¿no? O sea, como que todas estas tomas una tras otra, es como si ella de alguna manera corporeizara la imagen de la montaña o la imagen se volviera, o sea, como que este tipo, justamente cuando te deja más preguntas que certezas, hay un espacio muy bonito para la imagen, que creo que eso sería para mí un poco la ilusión, como esta imagen que que se filtra por tus propias experiencias, por tus propios traumas, por tus propias pérdidas, porque al final lo que se ve pues es esa construcción, ¿no? Es como a lo mejor la piel sensible del trauma hecha un ejercicio audiovisual, no más. Y entonces ya genera estas preguntas, estos diálogos, pues, ¿no? O sea, muy desde lo intuitivo, desde lo sensible, que justo son lugares de lo no patriarcal, por retomar lo que decía Alma, ¿no? O sea, no son lugares de aleccionamiento, son lugares de acompañamiento, ¿no? O sea, de otro lugar completamente distinto. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera compartir algo, preguntar algo. Tenemos un poquito de tiempo todavía. Bueno, yo creo que los videos, no sé si yo los estoy relacionando así, porque ahorita estoy investigando sobre temas de la memoria y todas estas cuestiones, pero yo veo incluso esta recolección de archivo y toda esta parte como una extensión de la memoria. O sea, sí está como atravesado por este aparato de registro, pero también la forma en que se aplica ya como algo más audiovisual, sí la veo como una construcción de la identidad que está como en constante cambio. Creo que todos los videos estaban muy, muy chidos, me gustaron mucho y pues espero que se sigan repitiendo este tipo de dinámicas. Yo tengo un cuestionamiento a propósito de los procesos de la creación. ¿Cómo fue esta ideación o este acompañamiento para idear los procesos y la colaboración que hubo o tal vez no hubo entre las creadoras que participaron en este taller, ¿no? Como en un sentido colaborativo de los personajes? Yo quiero hablar un poco del mío, pero supongo que cada quien tiene el suyo. Pero creo que en general todo partió de una frase, ¿no? O sea, la que todos como que fuimos construyendo colectivamente. Era una palabra como prótesis para, o sea, cada quien pensó en algo que pudiera ser una prótesis, la anotamos, ¿no? Y al final cada quien, o sea, no sé, yo recuerdo que puse patineta, algo así, ¿no? Alguien puso pestañas, no sé quién fue, y a mí me tocó la palabra de otra persona como complementar cómo desarticulábamos esa prótesis, ¿no? Las pestañas como prótesis para elegir lo que vemos o no vemos, o sea, como a partir de, pues justo pensar para qué usamos un algo en específico, y también las prótesis, ¿no? Las pensamos como objetos tangibles, pero también como cosas intangibles, ¿no? Como es el caso de la memoria. Y un poco lo que yo fui haciendo es que me clavé con esa frase y empecé a recordar pues de qué forma yo había experimentado, tenía como ciertos recuerdos de momentos en los que había visto en lo que yo pude conectar, mujeres pues desarticulando ciertas prótesis, como es el caso de un tacón. Pues la idea prácticamente surge de un recuerdo que tengo como muy grabado en la memoria de que cuando yo era muy pequeña, una vez vi cómo se estaban pues como peleando dos coches, ¿no? Así rebasando y se cerraban, ¿no? Y en algún momento como que se frenaron los dos, una señora se baja del coche así bien enojada y agarra su tacón, se lo quita y empieza a golpear el cofre del señor que se le estaba cerrando, ¿no? Y fue como una imagen bien potente y bien violenta en mi cabeza. Y tiempo después, igual a una vecina se le estacionaron afuera de su casa y pues la vecina enojadísima con un labial salió a pintarle al carro así, no estacionarse, ¿no?
enfrente. Entonces, pues ahí nosotros mismos estamos constantemente pues desarticulando estas prótesis o estas cosas que nos han dicho que son para algo en específicamente. Entonces creo que eso fue como, al menos como mi detonante. No sé si alguna de ustedes quiera. Bueno, al menos en mi caso, creo que en el periodo de la semana en que estuvimos trabajando de esto, creo que también por eso pienso mucho el cuerpo como espacio, porque trabajar el cuerpo una semana me demostró que, al menos en esa semana estaba pasando por un proceso de dolor muy fuerte, ¿no? Por enfermedad. Entonces, por eso decidí hablar sobre el dolor y por el estado en el que estaba y pensar cómo puedo hacer visible lo que ustedes no pueden ver, ¿no? Te puedo decir qué es lo que siento, pero nunca lo vas a sentir. Entonces, por eso en mi video utilicé las espinas como una manera doble de hablar del dolor, de lo que me duele y cómo puedo demostrar mi dolor, ¿no? Entonces, bueno, creo que como proceso creativo también en el video performance y el performar, siempre lo que estás experimentando en el momento. Bien, pues solo más bien me gustaría comentar de cómo fue la dinámica con ustedes, con Claudia, Alma y Blanca en el taller y con mis compañeras. Creo que pues todo el tiempo se procuró un espacio pues seguro para expresar múltiples inquietudes y creo que pues poner la cuerpa siempre es algo bastante potente y que te enfrenta mucho a tu mundo interno y que creo que eso fue realmente, creo que lo que decían es que eso fue lo que nos de alguna manera nos conectó y nos unió, saber que estábamos ahí poniendo literalmente como la carne al asador, ¿no? Y que siempre se realizara en un espacio seguro y con pues grandes guías. Sí, muchas gracias. Yo quería reaccionar un poco, bueno, no un poco, quería reaccionar a lo que había dicho Miriam y también a la pregunta sobre la manera en la que se desarrolló, ¿no? el trabajo del taller. Y sí, o sea, la idea de la prótesis, por supuesto que la estiramos hasta donde, o sea, se volvió igual un juego, ¿no? O sea, prótesis es todo, prótesis es nada, ¿no? Prótesis son mis pupilentes, prótesis es, ¿no? El caso del chico que tiene no sé qué para ver mejor, ¿no? O sea, efectivamente la prótesis también como un pretexto para, y esta es la parte quizás que a mí más me gusta, ¿no? O sea, cómo pensar subversivamente las cosas, ¿no? Subversivamente no necesariamente en este lugar hasta allá súper político, destructivo, que sí, que está bien bueno, pero también subversivamente de, claro, estos objetos, estos cuerpos, ¿no? Que están pensados para funcionar de tal manera, cumplir con ciertos mandatos, ciertos estereotipos, ¿no? Cómo los podemos usar de otra manera. Por supuesto que todo el rato fue muy lúdico y me da mucho gusto escuchar lo que dice, ¿no? Escucharlo de Luna, porque pues sí que hicimos cosas, ¿no? Que no les voy a contar, pero hicimos cosas con nuestros cuerpos, ¿no? Que claro que nos ponían en situaciones siempre eso, ¿no? Lúdicas, pero que de pronto al final cuando conversábamos al respecto, pues sí nos dábamos cuenta de esa necesidad de reconocer que todo el tiempo estamos desaprendiendo y que quizás el punto más importante, ¿no? O más valioso, más que pensar que sí, ya me emancipé, sí, ya logré hablar bien de todas, todos y todes, o sí, ya soy súper, ¿no? Feminista increíble, ¿no? Algún día quisiera yo llegar allá, pero creo que no, o sea, en realidad fallamos todo el tiempo, caemos en convencionalismos todo el tiempo. Yo ahí, por ejemplo, creo, y bueno, es un debate que es muy rico, ¿no? Yo me pregunto si existe una imaginación libre, ¿no? O sea, yo a lo mejor mi punto de partida es más crítico o pesimista, no sé, ¿no? Pero yo creo que mientras más estamos sin preocuparnos de cómo lo hacemos, sin cuestionarnos cómo lo hacemos, al menos en mi experiencia, más caigo en esas convenciones que no me había dado cuenta que estaban
impuestas en mí. Para mí el proceso de desaprendizaje es constante, es inagotable, todo el tiempo, ¿no? Voy al lugar seguro donde están los convencionalismos de los que a veces quiero y a veces no me quiero desprender, y entonces sí que ese espacio, ¿no? Donde hablábamos de, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo? ¿No? Y que creo que, de hecho, una de las cosas que nos dimos cuenta es que justo cuando, al menos, ¿no? en los ejercicios que nos proponíamos, cuando no sabíamos cómo reaccionar, reaccionábamos de la manera segura, ¿no? Que nos llevaba a morir. Y que además está interesante porque en la selección que veo aquí de Neos Fest, bueno, no estamos solas, ¿no? ¿No? O sea, todas tenemos conflictos con el padre, con la madre, con la hija, ¿no? O sea, la idea de familia, ¿no? Se impone un montón, que es una, por ejemplo, que a mí me gustaría desarticular bastante, y la muerte, ¿no? O sea, como, vaya, finalmente son las preocupaciones que están ahí y que son súper válidas, son muy valiosas, es muy hermoso también saber que conectamos, ¿no? Con otras personas, y que justo a mí yo me quedo, ¿no? Con esa duda, con esa pregunta que seguro que seguiremos explorando, ¿no? Porque esto no se acaba aquí, esto fue un momentito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y ahora cómo, no? ¿Podría yo jugar ¿no? con la cámara? Ahora, ¿cómo podría yo jugar con mi cuerpo? ¿Cómo podría yo, ¿no? Como poner en acción todas estas cosas? Y perdón, ya nada más para cerrar el tema de la memoria, ¿no? Efectivamente, bueno, yo igual ahí soy bastante, no sé, bastante cínica, pero yo sí, o sea, como que creo que esos documentos, ¿no? De la memoria, pues sí, o sea, nos construyen, lo que no está, pues a lo mejor ya no nos construyó, ¿no? Se queda en nuestra memoria, por supuesto, y ahí también hay un lugar muy importante, pero las imágenes pueden resignificarse, ¿no? O sea, sí está bien desconfiar de ellas, estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo pensaría también que esas imágenes pueden significar un montón de cosas, ¿no? O sea, están ahí y se pueden reapropiar de otra manera. Entonces sí, efectivamente, si pensamos en ese relato que construyeron de nosotras a partir de nuestras fotos de la infancia, que además es dramático, ¿no? O sea, le grabó todo el papá. Ya quisiera yo, o sea, yo me quedé viendo eso y dije, yo jamás podría hacer una pieza así, porque mis papás me tomaron 2 fotos el día de mi cumpleaños y ya está. O sea, toda mi infancia, o yo creo que el 99% de mi memoria de infancia está adentro de mí, que a nadie le importa. Está el relato que no es con imágenes, porque insisto, les valía queso, ¿no? Está el relato que mis papás hacen de mí cada día cuando se acuerdan de algo, que yo no recuerdo, ¿vale? O sea, quién sabe si yo existí de niña. O sea, mis papás, ay, sí, esto me recuerda cuando eras niña y hacías tal. Mentira, ¿no? O luego, mi papá, me encanta, perdón, ya voy a acabar, pero mi papá de pronto ahora que ya se siente como viejo y, ¿no? Y ya nos ve como adultas, ya no como niñas, es como, yo me acuerdo cuando iba por ti a la escuela todos los días, y mi mamá, tú nunca fuiste por tus hijas a la escuela, ¿no? Entonces, claro, hay una constante resignificación de la imagen, ¿no? O sea, por supuesto que desconfiamos de la imagen, pero la imagen tiene un potencial de reconstrucción de afectos, por ejemplo, o sí de memorias que no importa si fueron o no reales, bueno, para mí, ¿no? Sino que, claro, ahora mi papá está resarciendo, ¿no? Una ausencia a partir de un afecto que está interesante, ¿no? O sea, me gusta porque no me recrea un pasado, sino que me reconstruye un presente, ¿no? Y esa parte a mí también me gusta, pensando que la memoria es un dispositivo, ¿no? Y qué privilegio se puede tener quizás ahora, también pensaba eso, insisto, ya me callo, qué privilegio ese, ¿no? Porque sí nos quejamos mucho de, hay un montón de fotos, hay un montón de imágenes en el mundo, y yo veía, ¿no? Como eso, y decía que puede ser interesante, ¿no? Tener toda esa vorágine de fotos, si queremos disponerlas para construir otras imágenes de nosotras y de otros, ¿no? Creo que es una prótesis interesante, ¿no? De la cual, por ejemplo, yo carezco. No, totalmente, y aparte, por ejemplo, también lo que me encanta de ver videos de gente que está terminando la carrera, por ejemplo, es que lo más cercano a ellos pues son ellos mismos. Entonces, muchas veces las experiencias que vemos en los formatos que las veamos o con el nivel de experimentación que alcancen a tener, siempre parten los casos más afortunados de una experiencia muy, muy, muy personal. Y entonces
digo, ya uno va viviendo, ya vas teniendo más edad y por supuesto que tus experiencias personales se van atravesando por las experiencias quizás de tu coyuntura, o sea, vas entendiendo más el mundo desde otros lugares, pero hay un momento, y eso lo defiende mucho también los que escriben sobre el amateur como estética, pienso en Maya Deren, que ya lo habíamos platicado, Stan Brakhage, y ellos defienden que ese momento tan susceptible incluso también a la influencia de otros, ¿no? De los que admiramos, también es un momento donde la exploración más a la mano es la más personal, ¿no? Y entonces el trauma, la añoranza, el dolor, ¿no? O sea, son experiencias que tenemos demasiado a la mano y que felizmente nosotros cuando revisamos 800,000 videos, pues estamos viendo constante. Y muchas veces las experiencias femeninas son mucho más íntimas y son mucho más sobrecogedoras precisamente por lo íntimo, ¿no? Porque todavía les falta como a lo mejor lo que, porque hay gente que nos ha dicho, pero es que ahí está muy clara sus influencias. Y a veces, claro, por supuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo también está muy clara que la exploración parte de un lugar muy personal y eso tiene una riqueza que no sé si se va perdiendo, pero se va complementando, se van haciendo otras cosas. Entonces creo que es súper padre verlo, a mí me gusta muchísimo, cada año me gusta más. Y bueno, pues nada, o sea, no sé si alguien más quiera comentar algo. Igual es otra pregunta para los que están creando, bueno, todos, ¿no? Pues, ¿qué sigue? Como, o sea, pienso algunas propuestas como posibilidad para hacer un montón de cosas, ¿no? Videoinstalaciones, piezas más sonoras que visuales, series, o sea, como que siento que es un ejercicio que puede ayudarles mucho para tomar decisiones futuras, ¿no? De decir, bueno, ahora voy a experimentar con, no sé, pienso en la pieza de la tierra en la calle, que necesitaba muy poquitos elementos y ahí está, o sea, como que es muy claro, ¿no? Contundente como con la utilización de un tenedor y un cuchillo y la tierra, o sea, como que era muy, o sea, creo que es una pieza que funciona muy bien como video, como pieza de video, ¿no? Pero posiblemente se pueda hacer una serie de videos de ese tipo de acciones, o sea, como que quizá platicar posteriormente entre artistas, ustedes, qué más sigue como con ese tipo de procesos y piezas, ¿no? Que se pueden convertir en un proyecto como más largo, entonces no los dejen por ahí guardados, sino sí denles continuidad a sus propios procesos y igual lo que se quedó fuera retomarlo y decir, bueno, ¿qué más viene, no? O sea, como que esa es mi pregunta para ustedes y ojalá sigan trabajando pues sí sus piezas y veamos más. Pues creo que lo que sigue, y creo que es algo que dijiste y que se nos dijo mucho en el taller, es tomar decisiones, porque siempre reconfiguramos, seguimos creando imágenes, pero al tiempo de hacer tomamos decisiones para ver qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Y creo que seguir armando y desarmando. Bueno, nosotros, si ya no hay ninguna pregunta, pues solamente agradecer su presencia, que hayan estado acá con nosotros y pues bueno, es que esperamos verlos también en los proyectos de Alma, de Lalita Punk, ¿no? En Santa María la Ribera. Pues Lolita Punk es una plataforma, dentro de la plataforma tenemos programa de exhibiciones en el que recibimos portafolios abiertamente todo el año de mujeres, comunidad LGBT y disidencias, entonces pues ahí tienen su casa y pueden enviar propuestas para exhibición, para presentar alguna publicación, un libro, una pieza. Y Francisca, que es el Encuentro de Imagen Movimiento, también es a partir de convocatoria abierta, hacemos una selección alrededor de 30 artistas, un país invitado y una sede en colaboración con Francisca. Entonces, bueno, pueden seguirnos en Instagram, en Lolita Punk, y ahí subimos todo. Entonces, cuando vayan a la ciudad, pues allá nos vemos. Bueno, también, no sé, sigan también muy de cerca los proyectos de la Ibero, que Alma ha tenido el gran acierto de estar conectando todo el tiempo a la comunidad estudiantil con cosas y proyectos de fuera. Creo que eso es súper valioso y en las redes de la Ibero se pueden conocer esos proyectos y, bueno, darle seguimiento. Claudia Castellán, que siempre ha sido una gran aliada del Neos Fest porque siempre estamos en su programa anunciando lo que viene, entonces pues ahí está el nomadismo. Y bueno, nosotros tenemos todavía, no termina, tenemos eventos… bueno, en Puebla terminamos, pero tenemos eventos en Monterrey y en marzo siempre abrimos convocatoria, ¿no? Entonces también en nuestras redes, @neosfest, en cualquier Instagram o Facebook, pues nos pueden seguir y pues ahí estamos.